predicar ahora, yo lo prediqué, Mariano, cuando era candidato, hace años. Y el Señor me lo volvía a hacer recordar, gloria al Señor, y de alguna manera anotaba 4 detalles muy sencillos así por encima. Hoy vamos a predicar de la resurrección de una mujer llamada Tabita. Y yo voy a tomar la lectura de la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36 hacia adelante. Dice el rótulo del Señor: Dorcas, Tabita es resucitada. Y dice así la palabra de Dios: había entonces en Jope, atención, porque esto os conviene a vosotras, hermanas. Dice, una discípula. Lo voy a volver a decir. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Y dice la Biblia: esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días, dice la palabra, enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y ahora dice el verso 38: y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo a Pedro que estaban allí, le enviaron 2 hombres a decirle: no tardes a venir a nosotros. Y dice el versículo 39: y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, atención, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces dice Pedro, sacando todo fuera, se puso de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y dice la palabra: y al instante ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Que Dios añada bendición a su palabra. A la verdad es, cuando el Señor me volvía a recordar este tema, yo disfrutaba esta mañana. Yo voy a desgranarlo poco a poco para poder entresacar solo 4 detalles. La palabra de Dios nos enseña que en una ciudad llamada Jope, es decir, a unos 55 kilómetros de Jerusalén, vivía una mujer, iglesia del Señor, cuyo nombre era Tabita o Dorcas. Ahora bien, hay un detalle que en aquel tiempo a mí me llamaba la atención. No sé ustedes, lo he recalcado, gloria a Dios, para que se dieran de cuenta. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta con qué categoría, con qué respeto o con qué nivel la palabra de Dios ha llamado a esta mujer. Dice la palabra, porque esto tiene mucha miga, gloria a Dios, para poder hablar, que a esta mujer la palabra de Dios, nuestras Biblias, la Reina Valera, le llama con un adjetivo, gloria a Dios, que ha dado mucho para hablar. Dice la Biblia: una discípula. Lo voy a volver a decir: una discípula. Y creo, hermanos, que es conveniente hacer este pequeño inciso antes de seguir con este tema. Este texto, este versículo, ha servido y está sirviendo de mucha controversia para aquellos que sostienen y defienden que la mujer puede ejercer el ministerio del discipulado. Hablando en plata, que la mujer puede ejercer el ministerio. Toman de este texto para poder, gloria a Dios, apoyar, iglesia del Señor, esta doctrina que está fuera de contexto. De aquí sacan, gloria a Dios, que en los primeros comienzos de la iglesia primitiva, Jesús no solamente tenía discípulos, sino también tenía discípulas, gloria al Señor. Válgame la que vamos a liar hoy. Yo quiero dejar algo bien claro, iglesia del Señor. Yo, hermanas, gloria al Señor, no me cojáis mucho coraje hoy. Yo no estoy en contra de ustedes. Yo os quiero, os amo en el amor del Señor. Y tengo que decir algo a los hermanos para poder irritarnos un poco. Las mujeres en nuestros cultos son, hermanos, muy
especiales. Sois vosotras las primeras en soltar los primeros amenes en el pueblo. A nosotros los hermanos nos cuesta, chocho. Dice la Lelita, es verdad. Cuando el pastor dice, digan los hermanos amén. Amén. Escucha, sin ganas. Sin embargo, escuchen. Cuando el pastor dice a las hermanas, digan las hermanas un poderoso amén. Habéis visto, son unas fieras. Sois las primeras en aplaudir. Sois las primeras en decir amén. Sois las primeras en adorar. Sois las primeras en ayudar al ministerio a predicar. Bueno, también son las primeras en hablar en los cultos, pero eso es otro tema aparte. Eso lo voy a dejar aparte. Yo no estoy en contra, gloria a Dios, de la mujer, porque reconozco que son muy necesarias en nuestros cultos. Pero sí estoy en contra, y aquí ya me pongo serio, de que la mujer ejerza el ministerio del discipulado, iglesia del Señor. Hablando en plata, estoy en contra de que la mujer ejerza el ministerio. Y no porque yo sea raro, porque la verdad, iglesia del Señor, soy muy raro, gloria al Señor, sino porque así lo enseña la Biblia y porque así me lo enseñaron los padres de la doctrina en nuestra obra Filadelfia. Entonces, hermanos, surge una pregunta. ¿Qué ocurrió con Tabita? ¿Fue acaso Tabita una excepción dentro del cuerpo ministerial de la iglesia en aquel entonces? ¿Realmente Tabita, aquella mujer que vivía en Jope, ejerció el ministerio del discipulado? ¿Fue Tabita una discípula del Señor? Para poder entender lo que es la palabra discípulo, hay que ir a su significado, iglesia del Señor. Y miren, la palabra discípulo no solamente quiere decir aquel que sigue al profeta o que sigue al maestro, enseñado por el maestro, por el profeta. Es decir, un discípulo no es solamente un alumno, sino que también la palabra discípulo, hermanos, quiere decir que tiene autorización y poder recibido del maestro para poder enseñar y ejercer lo que del maestro aprendió. Eso es lo que significa discípulo. Es decir, discípulo no es solamente seguir a Jesús, sino, iglesia del Señor, enseñar y ejercer. Por eso que creo conveniente hacer este pequeño inciso, porque realmente aquí la palabra llama a Tabita discípula. Para empezar, voy a decirte algo. La palabra de Dios es infalible. ¡Ay, Padre, qué chula! La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no va en contra de los principios enseñados y ya marcados en la Biblia. La palabra de Dios va en una sola línea, iglesia del Señor. La palabra de Dios es santa, pura y no hay margen para los errores. ¿Qué ocurre a veces, Mariano? Lo que ocurre a veces es que al no tener la capacidad suficiente para poder interpretar un texto o un verso de la palabra, a veces ese verso se suele distorsionar, iglesia del Señor, no porque la palabra, escuchen bien, se equivoque, sino porque está interpretado mal. No se ha estudiado, no se ha meditado, iglesia del Señor, y muchas veces sacamos textos de la Biblia, hacemos, gloria a Dios, un contexto y creamos un pretexto, iglesia del Señor. Ahora bien, muchos sostienen
de que la mujer puede ejercer el ministerio, que puede ejercer el apostolado, iglesia del Señor. Te voy a dar un detalle. ¿Sabéis cuántas veces aparece el nombre de discípulo en el Nuevo Testamento? 264 veces. Es decir, el masculino. ¿Sabéis cuántas veces aparece la palabra discípula en el Nuevo Testamento? Una vez. Pero con una vez que ha salido a flote, ha bastado para poder crear, gloria a Dios, el debate. Ahora bien, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ahí los hermanos se la van a gozar ahora. Primero de Corintios, capítulo 14. Dice el apóstol Pablo, padre de la doctrina, que vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y dice la palabra, y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus esposos. Pastora, si quieres aprender algo, pregunta al pastor que chanela mucho. ¿Qué dice, iglesia del Señor, en 1 de Timoteo, en el capítulo 2? ¿Qué dice el apóstol? Dice la palabra, que la mujer aprenda en silencio. ¡Ay, Padre! Dice, porque, dice el apóstol, porque no le permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. Podría dar más textos, iglesia del Señor. ¿Pero qué ocurrió entonces con esta Tabita? ¿Hubo una excepción, Mariano? Atención, porque ahora viene una bomba. En ninguna de las maneras. El que aparezca Tabita, atención ahora, con el adjetivo de discípula, no fue un problema doctrinal, sino un problema de traducción. Miren, en los originales escritos, cuando encontraron los pergaminos en las cuevas del Mar Muerto, del libro de los Hechos, empezaron a traducirlos del hebreo al griego, del griego al inglés y del inglés al español. En los originales de los originales, el pronombre discípula no aparece. Tabita aparece con el adjetivo de creyente. Y aparece así en los originales. Había entonces en Jope una creyente llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, es decir, creyente. De hecho, en las nuevas versiones bíblicas que están saliendo en el año 2022, 2021, 2023 y 2024, las nuevas versiones, como la Biblia habla hoy, como traducción del lenguaje actual, como la nueva traducción del Dios viviente, este error ya se está corrigiendo. Pero escuchen bien ahora. Pero el que no sea discípula y solo sea creyente, no hay que contrarrestarle de que esta mujer fuese una mujer de Dios. Tabita abundaba en buenas obras, en limosnas, hacía túnicas, vestidos para las mujeres viudas. Tabita era una mujer solidaria. Tabita era una mujer diligente. Tabita era una mujer con testimonio. Tabita era una mujer sociable. Tabita abundaba en buenas obras. Y yo puedo decir hoy que esta mujer, Tabita, era una mujer de Dios, de los pies a la cabeza. Y voy a decir algo, iglesia del Señor.
necesitamos en nuestras iglesias hombres y mujeres con características de Tabita. Escuchen, hombres y mujeres que sean solidarios, hombres y mujeres que sean sociables, hombres y mujeres que sean diligencias, hombres y mujeres que tengan testimonio. Me encanta el detalle que aunque la Biblia no enseñe que esta mujer Tabita no predicara, Tabita hacía buenas obras. Escuchen, en lo secreto, aunque no predicara en público, su testimonio hablaba en lo secreto. Miren los que escribí hace 18 años, con un cacho de trapo y con una simple aguja, cosía vestidos en lo secreto para las mujeres necesitadas. Ahí va esta, que a Tabita no le hizo falta tener un buen cargo para poder colaborar en la obra. Con una aguja y un cacho de trapo revolucionó la ciudad de Jope. Lo voy a decir de otra manera. Tabita utilizó sus habilidades, lo que sabía al servicio del pueblo. Tabita utilizó lo que sabía hacer, hilos y agujas, para hacer simplemente vestidos. Hay quienes dicen, bueno, que lo haga el pastor, pero nos da penica de mí, nos da penica la pastora, que venimos de 90 kilómetros para que tú te quedes en casa. ¡Qué chula! ¡Que colaboren las del coro! Pero nos da penica las del coro. Que a veces vienen, escuchen, que las tenemos diariamente ahí cantando alabanza para Dios. Que a veces vienen heridas, atención. A veces vienen con el alma rota y se tienen que poner ahí cantando alabanza para Dios para poder bendecir al pueblo. Escuchen bien, iglesia del Señor. Contamos con tus habilidades. Contamos con tu sencillez. Hay quienes no sabrán predicar, pero sí saben adorar. Hay quienes no sabrán cantar, pero sí saben venir a los cultos. Por lo que sabes, a disposición de la obra. Utiliza lo que tienes. Ay, Padre, con una simple aguja, ay Padre, y con un cacho de trapo, revolucionó Tabita una ciudad, Jope. Imagínense, hermanos, si Tabita en aquel entonces tuviera una máquina de coser. Padre, hacía vestidos, gloria a Dios, para todo el mundo. Ahora dice la palabra que Tabita enfermó y también murió. No sabemos si fue de una enfermedad. Ha reído la Tabita. No sabemos si fue de repente. Lo que sí sabemos es que fue de la noche a la mañana. Dios se la quitó del escenario. La palabra de Dios enseña que esta mujer que era de los pies a la cabeza cristiana en la palabra de honor, que era la mujer de recurso, que era una mujer que abundaba en buenas obras, que hacía limosnas, que hacía vestidos para las viudas. Dice la palabra que esta mujer enfermó y murió. ¿Qué quieres decirnos, pastor, con esto? Que aún los hombres y las mujeres que viven cerca de Dios también lloran. Que aún los hombres y las mujeres que viven cerca de Dios
también caen los enfermos. Nadie, Fari, se desluza por el túnel de la vida sin sufrir. Todo el mundo sufrimos. Los fuertes también lloran. Y termino, iglesia del Señor, con este último detalle. Cierro. Dice la palabra que una vez que muere Tabita, escuchen, dice la Biblia, le han preparado, la han lavado y le han puesto en una sala para que el pueblo la llore. Que vengan los más allegados, que le van a dar el último adiós. Mi padre. Miren, había una costumbre oriental entre los hebreos, Mariano, que cuando una persona moría a tal fallecido, los familiares, los amigos, los más allegados ungían el cuerpo sin vida, gloria a Dios, de dicha persona. Lo ungían con especies aromáticas, ay Padre, con fragancias, con ungüentos. Recordad que a Cristo le hicieron lo mismo. Cuando Cristo estaba en Betania, vino aquella mujer y derramó aquel frasco de nardo puro, que valía más de 300 denarios. Los discípulos decían, chachos, si se podría haber vendido por 300 euros y se lo damos a los pobrecicos. Pero el Señor, conociendo el corazón de ellos, les dijo, a los pobres siempre tendré con vosotros, dejadla, porque ésta se ha anticipado a ungir mi cuerpo antes de que llegue a la sepultura. Dejadla. Era una costumbre, gloria a Dios, oriental. Con Tabita hicieron también lo mismo. La ungieron, la llenaron de perfumes. ¡Ay, Padre! ¡La prepararon! Y la pusieron en una sala. Y atención a esto, porque ya cierro. Yo digo, si el cuerpo de Tabita fue ungido con ungüentos, con especies y con perfumes, dentro de las posibilidades de cada uno, yo quiero pensar, iglesia del Señor, que el habitáculo, la sala donde pusieron a Tabita, también se llenó de perfume. Amén. Gloria a Dios. Ahí va esta. La sala, la habitación, también quedó impregnada por el olor exterior que saldría del cuerpo sin vida de Tabita. Pero atención a este detalle, iglesia del Señor, porque aunque la habitación quede impregnada con buenas fragancias, aunque la habitación se llenara de buenos perfumes que saldría del cuerpo exterior de Tabita, Tabita por dentro está muerta. No lo he pillado. Escuchen, aunque el cuerpo exterior de Tabita expulsara, escuchen bien, fragancia, por dentro Tabita está muerta. Y ahí va esta. Tabita por dentro no tiene vida. Aunque Tabita por fuera, iglesia del Señor, le quedaron impregnadas de buenas obras, Tabita por dentro no tiene vida. Recibe esta palabra de parte de Dios. Lo apuntaba aquí, chacho. Mira, aquí lo tengo. Hay cristianos que son como la iglesia de Sardis. Ay, otra vez lo que ha dicho este pastor. Dice Cristo a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Escuchen bien, lo importante no es lo que tú seas por fuera, lo importante es lo que tú seas por dentro. El Evangelio nos ha enseñado que lo importante no es lo de afuera, sino lo de adentro. Cierro, iglesia del Señor. Hoy hay muchos marianos que están siendo solo impregnados por fuera. Por fuera, por el sistema,
frustraciones. Conoce cuando el pastor tiene que decir amén, cuando el pastor tiene que decir gloria a Dios. Llenos por fuera, pero por dentro, perdónenme, iglesia del Señor, no tienen vida. Recibe esta palabra de parte de Dios y cierro. Preocúpense más por lo de adentro que por lo de afuera.